camioneta. Parece que ahora se concentra el flujo desde Chiguayante hacia Concepción. Y con esta cámara nos volvemos ahora al estudio para tener una conversación muy interesante, principalmente por el anuncio que se dio a conocer hace poquitos días atrás desde el gobierno, particularmente el presidente de la República, Gabriel Boric, en cadena nacional, anunció que se va a crear la Empresa Nacional del Litio, con algunas medidas también asociadas, como por ejemplo, comenzar a potenciar la productividad en torno a este recurso natural, no solo exportarlo, ¿cierto?, bruto, sino que también desarrollar tecnología, desarrollar algunos productos en torno a él. Queremos conocer todo acerca de este elemento. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿De dónde sale? ¿Está en el aire, en el agua, en la tierra? Se lo preguntamos a Julieta Zamora. Ella es geóloga, es profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Y tenemos a Juliet, perdón, entiendo, ¿no? Ahí para que nos corrija su nombre. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas, sí, Julieta Zamora. Ah, Juliet, Julieta, perfecto. Gracias por estar con nosotros. Julieta, bueno, sabemos que esto ha tenido bastantes repercusiones, pero básicamente en lo político, más allá de lo que significa la decisión de poder trabajar el litio y ordenar esto, el cuestionamiento ha estado si es que tiene que estar en manos de privada o en manos del gobierno, que ahí no nos vamos a meter, porque la importancia que está detrás es este oro blanco hoy día que estamos teniendo en el norte de nuestro país y que por supuesto ha tenido incluso a el gran magnate de la tecnología y los más en su momento haber tenido una planta acá, pero finalmente como no había un ordenamiento, entiendo que la instaló en México, si mal no recuerdo. ¿Cuál es la importancia del litio hoy en el sistema mundial que tenemos hoy día? Ya, mira, el litio tiene características que tiene una densidad muy baja, la mitad que la del agua, entonces es un metal muy liviano. Entonces, y a la vez tiene una gran capacidad de almacenaje, entonces, de energía. Entonces, con esas características, nos hace posible lo que tiene que ver todo con la electromovilidad, con las baterías que cada vez sean más pequeñas, más livianas, ya sean de marcapaso, de los computadores, los teléfonos celulares. Entonces, ¿pero por qué ha tomado tanta importancia? Es porque el Banco Mundial con la Unión Europea, en todo este plan o la estrategia de descarbonización, que consiste en bajar, o la idea es que en el 2030, cuando comienza la transición energética, se mantenga la temperatura a nivel mundial y que no siga subiendo como ha sido los últimos años. Y en el 2050, ojalá bajar 2 grados como nivel promedio. Y para eso se necesitan las energías verdes y sobre todo que el 50% de los autos sean eléctricos. Y para eso necesitamos baterías de litio. Entonces, por eso es tan importante. Esto tiene que ver con un bien común, que tiene que ver con hacer un bloqueo a lo que tiene que ver el efecto invernadero y lograr la descarbonización. Sí, por supuesto. O sea, tiene fines medioambientales, evidentemente, porque ya no podemos seguir con estos combustibles fósiles, ¿verdad? Que tienen fecha de caducidad y que nos tienen en el estado en el que estamos, además, con respecto a la contaminación. Pero por otra parte tiene también directa relación con el desarrollo de las tecnologías, ya lo decías tú, ¿cierto? ¿Dónde encontramos el litio? En las baterías de todo, básicamente, lo que ocupamos hoy. Pero ¿qué es el litio? ¿En qué formato lo encontramos en nuestro entorno? ¿Por qué Chile, además, es un buen prospecto justamente para la extracción de litio? Mira, el litio se encuentra principalmente en dos tipos de depósitos. Uno es en roca, que son en pegmatitas, que son los tipos de depósitos que encontramos, por ejemplo, en Australia. Y acá en Chile nosotros los tenemos en los salares en salmuera. Entonces, el proceso que es en roca y que es en Australia para extraer el litio es un proceso similar al proceso que nosotros tenemos en el cobre. Y el litio que nosotros encontramos en salmuera eh, es otro proceso y acá en Chile se ocupa el de piscinas de evaporación y también hay nuevas tecnologías, como mencionó el presidente Boric, que es de extracción de litio.
donde se puede extraer el litio, pero de cierta manera cuidando el recurso hídrico. Porque en el primer caso, en el de piscinas de evaporación, se evapora casi el 100% de esta salmuera. Y en el de extracción directa se puede recuperar o reinyectar el 80% de la salmuera restante a la que se le saca el cloro y el litio. El litio no se encuentra en la naturaleza en estado puro porque es altamente reactivo, pero sí lo encontramos como cloruros, con carbonato, formando otros compuestos. O sea, claro, hay que separar esos compuestos entonces para dar con el litio. Y nosotros tenemos o pertenecemos al triángulo del litio a nivel mundial, porque Bolivia, Argentina y Chile poseen el 85% del litio a nivel mundial. Por eso que los ojos estaban puestos de todas las empresas tecnológicas precisamente acá. Argentina y Bolivia son los que mantienen. De hecho, en el orden es Bolivia el que tiene más concentración, creo que un 22%. Lo sigue Argentina con un 21% y nosotros estamos cerca del 11 o el 12%. O sea, de todas maneras nos sigue ganando Argentina y Bolivia. ¿Cómo estamos en comparación a nuestros vecinos precisamente para tener esta capacidad de producción de litio? Mira, nosotros hoy en día somos el segundo productor de litio a nivel mundial, después de Australia, y Argentina es el tercero. Y Bolivia todavía no está produciendo como productor, como ya carbonato de litio equivalente. Pero si nosotros pensamos en las reservas, efectivamente Bolivia tiene uno de los salarios más grandes, el Uyunis, y ahí hay que, de cierta manera, estimar la cantidad de litio que hay de las reservas, pero se estima que pueden ser entre los que tengan más o los segundos que tengan mayor cantidad de litio. En Argentina, el salar mejor es el de hombre muerto y después hay varios salares que son de concentraciones menores que las chilenas, pero ellos ya tienen como categorizado ya más como reserva o recurso reserva. ¿Qué pasa en Chile? Solamente se explota un salar, que es el salar de Atacama, pero acá en Chile hay alrededor de 60 entre salares y lagunas altiplánicas con contenido de litio. Pero como el litio es estratégico, no se ha podido todavía evaluar los recursos y reservas del resto de los salares. Entonces, solamente se está comparando con la producción o el reconocimiento de recursos y de reservas de litio en el salar de Atacama, que es uno solo. Entonces, acá ahora en la Estrategia Nacional del Litio, cuando el presidente Boric lo mencionaba, efectivamente, si nosotros consideramos de que se podrían explotar otros salares, aparte del salar de Atacama, yo creo que tenemos el potencial para hacer la mayor reserva de litio a nivel mundial y quizás lo número uno en producción. Sí, esa hay que distinguirlo entonces. Por una parte tenemos el porcentaje de cuánta reserva de litio tiene cada país y por otra parte cuánto produce. Ahora, con respecto a la explotación de salares, porque esto está dentro de las medidas también que anunció el presidente Boric, está precisamente la protección de los salares, la explotación de salares. Evidentemente, y es lo que uno pensaría como ciudadano, nomás sin tener mucho conocimiento, no puede ser a diestra y siniestra, o sea, no puede ser descontrolado y tiene que hacerse con una mirada también lo más sostenible y sustentable posible. ¿Cómo se logra eso, Julieta? ¿Cómo se logra explotar un salar sin hacerlo desaparecer, sin destruir su biodiversidad, el ecosistema que ahí habita? Mira, los salares son ecosistemas frágiles. Y de hecho hay salares que son más maduros y otros que son más inmaduros y están las lagunas altiplánicas. Cada uno en sí es un mundo diferente, no es como tanto como el cobre que nosotros podíamos decir tal depósito a tal depósito acá, cada uno hay que estudiarlo en detalle para ver dónde se encuentran los niveles de esta y cada salar tiene los bordes aguas que son más dulces, después otras aguas que son más solubles, que son menos, y la salmuera. Y esos límites que tienen una cierta pendiente, hay que mantenerlo. Eso es clave en la manera de extraer los salares, porque en esta parte que es como más salubre y más dulce, tienen pH más neutro y es donde
habitan todos estos plancton y bichitos que comen las marinas. Pues se nos anduvo quedó pegando pegado. por ahí mientras nos explica, Julieta, lo importante que es saber cómo vamos a explotar estos salares. Bueno, no nosotros, evidentemente, pero sí cómo se va a desarrollar este plan, porque ahí habitan especies que son primordiales para la subsistencia de otros animales que están en peligro de extinción, por ejemplo. Sí, es necesario poder tener Ahí está de vuelta, Julieta. ese conocimiento de hacerlo de la forma más eficiente y que menos daño cause también a la naturaleza. Y efectivamente, como les decía yo, son ecosistemas muy frágiles, muy sensibles a los cambios de pH, de los diferentes temas de densidad, y como yo les decía, en los bordes hay zonas que son más similares a un agua dulce, con unos pH como más neutros, y después viene una zona más soluble y las zonas de salmuera. Entonces, eh, como esos lugares son los que hay que tratar de reconocer en detalle, hacer un modelo hidrogeológico en detalle para poder extraer el litio de la mejor manera. Sí. También, como lo mencionó el presidente Boric, lo ideal para esto es también la extracción directa, que son plantas pequeñas, que no hay que hacer estas grandes piscinas de evaporación, entonces basta con un sondaje y se extrae de la salmuera el cloro y el litio y se puede devolver la salmuera en las mismas condiciones. Lo principal es el estudio, el reconocimiento en detalle de cada uno de los salarios. Sí, y ahora es súper importante mirar precisamente lo que están haciendo otros países, en este caso Australia, y llama la atención precisamente que Australia sea el principal exportador de litio en el mundo y está en el quinto lugar de la mayor cantidad de reservas de litio en el mundo. Y por otro lado, tenemos a Chile, que es el tercer lugar con más litio en el mundo y que tiene el segundo lugar en exportación. Estados Unidos está por sobre Australia y no tiene un mercado grande, entendiendo que ellos apuntan mucho más al tema del petróleo. Obviamente Argentina tiene sus problemas económicos, lo mismo que Bolivia. Y para ahí no tenemos que mirar obviamente a Australia, porque ellos están siendo el principal país exportador de litio, siendo el quinto en el mundo con reserva de litio. Bueno, Australia tiene políticas bien pro minería, hay en toda la oeste es bien minera, entonces en ese sentido han podido trabajar en comunión con las comunidades. También a la comunidad le interesa que exista minería porque muchos de por decir así, no sé el nombre exacto, pero como de las AFP, invierten también en minería, entonces si a la minería le va bien, las jubilaciones también son otras políticas que existen, entonces ellos ya llevan mucho más tiempo que nosotros, pero ellos casi no explotan en salario. La explotación de ellos es 100% en roca. Entonces, también son ecosistemas bien diferentes, muy similar como a lo que nosotros tenemos como en cobre, más que los de piscina. Claro, Y sí, sí, perdón, que por eso no ahora se está necesariamente hay que mirarlos explorando directamente. harto. ¿Sí? Y No sí, te Julieta, escucho. que por eso no necesariamente hay que mirarlos y seguir el ejemplo directamente, entendiendo que somos ecosistemas totalmente distintas, geografías diferentes, políticas de Estado además totalmente distintas, y acá se entiende igual que hay una protección especial, especialmente por los territorios donde hay salares en nuestro país. Hay un interés también de las comunidades para quienes han podido visitarlo, ¿cierto?, de proteger estos espacios naturales que da la sensación que conocemos poco todavía. Hay poca red de política pública en torno a estos lugares precisamente, además de algunas cosas que tienen que ver con turismo, ¿verdad?, para poder gestionar estos espacios y que puedan ser visitados de una manera respetuosa y sostenible. Pero más que eso, se ha escuchado poco, ¿no? Y efectivamente, el litio o los precios también son con avance tecnológico. Entonces, tampoco es de que se haya estudiado tantos años pensando que las minas más antiguas acá de cobre tienen alrededor de 100 años. Esto es relativamente nuevo, 30, 50 años, es menos y utilizando un sistema tradicional, que era el de piscinas de evaporación. Entonces, yo creo que sí se puede extraer
siendo responsable el tema del litio y el cloruro con extracción directa y cuidando. Y también no todos los salares, eh, como mencionó el presidente Boric, eh, se deben extraer. Hay algunos que son más sensibles y otros que ya de hecho casi no hay mucha vida, muchos humedales. Hay otros salarios que se han ido secando ya hoy en día. Entonces hay que Y hacer un perdón, análisis de estos entre 60 y ver cuáles se puede extraer el litio y ujú. cuáles no, y Bueno, de y manera también sustentable. ahí preguntarte, Julieta, también desde la expertise, porque hay muchas acusaciones directas a que la propia actividad minera, y no necesariamente relacionada con el litio, es la que ha sido responsable de que se sequen muchas lagunas y muchos salares en el norte. Y por otra parte, también preguntarte qué pasa con un salar al que se le extrae el litio y el cloruro. Tú nos dices que se puede devolver la salmuera de alguna manera, pero ¿no cambia eso, por ejemplo, las condiciones de ese salar para las especies que lo habitan? Sí, lo primero efectivamente, hay muchos salares que por la actividad minera del cobre se han ido secando porque esa agua se utilizó para el proceso del cobre y hoy en día en un minuto en que el litio no era importante económicamente, entonces eso de estar el litio de estar en los relaves, por decirlo así, eso ya se perdió y ya existió, entonces eso es lo que existe y de eso tenemos que aprender y poder hacerlo esta vez bien. Eso es lo principal. Y en segunda, en relación a lo otro, efectivamente sí existe uno al reinyectar sin el litio y el cloruro, efectivamente, ahí hay que hacer modelos y pruebas piloto, porque no se está haciendo hoy en día en ninguna parte del mundo, así como a nivel industrial, como se piensa hacer acá. Y claramente va a afectar, sí, no hay que mentir, va a afectar pero hay que tratar que esta afectación sea la mínima posible. Sí. Lo que sí en área de afectación afecta menos que las piscinas de evaporación, porque son pozos de monitoreo en donde tú podrías dividir en varios pozos e ir reinyectando. Y por sobre todo reinyectar en las zonas de salmuera, no en las zonas estas salubros o las que son aguas como de recarga, que son aguas como mucho más limpias, donde viven todos los humedales y todos los bichitos, porque en las zonas de salmuera no hay tanta vida, porque son altamente salinas. Entonces, la reinyección tiene que ser en estas partes, para eso se necesita un mayor reconocimiento. Sí, es que Y se tiene que calcular también que cuánto tiene que ser la reinyección. Si, por ejemplo, está sacando 20 litros por segundo, eso puede ser dividido en 5 pozos de reinyección y que sea de algún goteo. Eso es lo que hoy en día hay que ir estudiando. Y sí, como claro, yo es que les decía, a lo mejor de los salares podríamos decir 3/4 partes se dejan de reserva natural y de hábitat, y 1/4 del salar se explota y se hacen barreras hidráulicas donde eh, eh, no se puedan ir como afectar de un lado hacia otro. Entonces, haciendo barreras hidráulicas, tú podrías con 1/4 del salar ir trabajando y extraer litio y dejar eh, 3/4 como de reserva natural. Es que ese es el punto finalmente. Cualquier actividad productiva que ocupamos para poder sobrevivir, obtener recursos y así poder tener un desarrollo en todas las áreas que esperamos se puedan concretar a través de estos ingresos que entrarían a nuestro país. Está el tema de que este impacto sea lo menor posible. Hoy día existe mucho más conocimiento, existe mucha más tecnología, pues existen muchas más normativas que la que había hace 100 años atrás cuando comenzó la explotación del cobre, por ejemplo, en nuestro país. Pero tal vez si miremos o miramos después en 100 años hacia adelante, miremos para atrás ahora en este momento, estaríamos hablando también de lo mismo. ¿Cómo hacían eso en ese momento? Entonces, ahora lo que tenemos ahora, la idea es implementar la mayor cantidad de tecnología, el menos impacto posible, y de ahí la importancia de que las normas queden claras finalmente en esta política del litio. ¿Cómo las vistes tú o cómo has visto tú estos anuncios? ¿Son claros, son específicos? Porque está la discusión ahora de quién se va a hacer cargo, si va a ser del Estado o se la va a concesionar a los privados. ¿Pero existe esta normativa clara o todavía falta el detalle? Y mira, yo creo que fue un buen avance por parte del gobierno por fin dar la Estrategia Nacional de
del litio porque había demasiada ansiedad por parte de inversionistas extranjeros, querían ver, entonces yo de todas maneras creo que fue un paso súper importante, pero sí falta mucho detalle. Creo que fue un anuncio que falta todavía por decantar y quedaron muchos detalles todavía en el aire que no se saben y que yo creo que a medida que esto vaya decantando, se va a ir entendiendo un poco mejor. Sí, y yo creo que lo más importante también es que, como también está dentro y considerado dentro de estos 5 puntos, la participación ciudadana. Es por eso que, Julieta, agradecemos enormemente esta conversación que nos permite efectivamente acercarnos ese punto, ¿no? Que la ciudadanía se entere, conozca lo que está pasando, que nosotros aprendamos también respecto a este tema. Va a ser una realidad, ya es una realidad, pero va a ser una realidad mucho más latente ahora que se anunció esta política de Estado. Así que agradecemos y por favor, retomemos conversaciones para seguir aprendiendo. Cuando se vaya conociendo más detalles. Sí, por favor. Sí, no, de todas maneras. Y agradecerle a ustedes la invitación porque es importante que todos conozcan este tema. Es un minuto en que el litio tiene un precio, a pesar de que ha bajado estos últimos 2 meses, pero todavía es plata que podría entrar al país y ayudar muchísimo. Esa es la Así idea, que sea bien administrada hay que también. hacerlo Y bien, eso, solamente. y no nos olvidemos que también tiene implicancias en medicamentos, así que también es otra conversación que podríamos tener en nos otro queda ahí momento. pendiente, sí. Exactamente. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo. Listo. Gracias por la invitación. Eso es muy cierto, claro. porque no solo las baterías de los artefactos, sino que también en algunos medicamentos relacionados a la salud mental. 11:54, Lucho.